@Radio Éter MDP en todas las redes sociales. Va, en todas no, solo en las que vos usás. Estamos en todos lados. La ciudad que emerge de las ruinas y trae claridad para decir lo que se calla. Las voces para acompañar tus tardes. Ciudad Alquitrán, porque nadie puede ser feliz en soledad. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor estoy zafando del olor. Muy buenas noches, alquitranes. Nos encontramos en una nueva edición, en este caso la número 40 de Ciudad Alquitrán, donde estamos con equipo reducido, pero le vamos a hacer frente, por supuesto, a este nuevo eje por Radio Éter, por la 90.5, donde vamos a estar haciendo un homenaje a las Malvinas, particularmente el eje es Malvinas, y vamos a estar hablando, por supuesto, en la previa de lo que es el Día de los Héroes de Malvinas, que es este 2 de abril, el día de mañana. Así que vamos a estar hablando de una causa nacional que nos completa, que nos lleva a la reflexión y también a tener los máximos esfuerzos para seguir reivindicando causas justas como la soberanía y fundamentalmente la lucha por el territorio argentino. Cecilia Villarreal, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Agus. Mandamos un besito a nuestros compañeros que están ahí escuchándonos del otro lado. Me surgía esto, ¿no? De que para tener memoria tenemos que contar toda la historia. Y en esto sabe contar la historia, hoy vamos a abordar un poco sobre las heroínas con A, esas mujeres enfermeras y profesionales de la salud que estuvieron ahí también, acompañando ese proceso. Así que tenemos mucho para trabajar durante este tema, durante este programa. Y ahora tenemos una entrevista. Ahora tenemos una entrevista. Antes lo vamos a presentar al querido Martín Melograno en la operación técnica. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. ¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Todo bien, muy tranquilo hoy. Bien. La humedad también nos tiene un poco aplacados, ¿no? Sí, pero ya se está yendo un poco. Ay, o por está Dios. refrescando y va a compensar. Acá dentro de este habitáculo no se siente eso. Ahora Necesitamos. Ahora viene Liliana, excelente. Bien. Nos da una mano con ¿Cómo eso. ves el eje de hoy, Marto? Muy lindo, muy bueno. Creo que nos viene bien. Obviamente obedece a la temporalidad. Pero no, muy bien, muy me parece necesario justamente ahora. Con expectativa lo veo. Muy bien, amigo, perfecto. Y nos está escuchando un amigo que es profesor de historia, que compartimos otro proyecto que es Brujos y Científicos por FM de la Azotea. Profesor de historia. Ajá. Me pidió que lo presente como riquelmista. Voy a presentarlo como riquelmista, por supuesto. El querido Fede Mendoza Correa. Fede, ¿cómo andás? Te saluda Agustín Evangelista, Cecilia Villarreal, Martín Melograno. Somos Ciudad Alquitrán. ¿Cómo estás? Hola a toda la mesa, ¿cómo están? Avísenme si se escucha bien primero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se escucha bien, amigo. Bueno, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por la oportunidad de comunicarnos, de conversar, de poner en diálogo perspectivas en esta fecha tan importante, en este proceso tan importante para la historia reciente argentina. Yo soy profesor en historia y la verdad que cuando me invitaste a la oportunidad de venir acá a conversar, para mí
es un desafío hablar de la cuestión de Malvinas, siempre implica encarar un diálogo con mucho respeto, con mucha precisión por lo que se dice, por lo que no se dice. Son procesos que hay que entenderlos, y creo que el desafío es entenderlos desde una perspectiva histórica, ¿sí? Este es el aporte que puedo dar yo. Considero que hay que entenderlo desde las voces de los protagonistas, que sé que van a tener invitados en ese sentido, pero también yo lo que puedo aportar son herramientas para pensar esta fecha más allá de la Biblia del 1982. Totalmente. Fede, totalmente. Estamos escuchando a Fede Mendoza Correa, profesor de Historia. Y Fede, como para empezar, cuando hablamos del territorio de las Islas Malvinas, más allá a lo que refiere el año 1982, ¿cómo arranca esta historia de las islas con la Argentina, con nuestro territorio nacional? Y fundamentalmente estos constantes ataques que ha sufrido de distintos imperios colonialistas. Bueno, mira, lo que estás preguntando es crucial. Me parece a mí que lo que tenemos que pensar es que no podemos hablar de Malvinas simplemente a partir de la fecha de la Operación Rosario y el desembarco de las tropas. Tampoco podemos hablar solamente de Malvinas entendiendo la situación con Rosas en 1833, con el primer asedio por parte de la corona británica, sino que hay que entenderlas en términos de relación imperial, ¿no? Las Malvinas tienen una historia que en 1764, antes de la constitución del Reinato del Río de la Plata, ya habían accedido acá el Imperio francés, ¿sí? Entonces eso ya nos hace pensar en la relación que tiene Argentina como posición geopolítica estratégica a lo largo de los siglos, incluso antes de ser Argentina. En ese momento, en 1764, ocurre la primera llegada de los franceses, son expulsados por la corona española en 1771, y a partir de ahí hasta 1806-1807 tenemos también la navegación de los mares por parte de los ingleses que llegan a las invasiones inglesas. También hay que también hay que tomar en cuenta esa parte de ese proceso, y recién en 1833 es el primer desembarco de los británicos en las Islas Malvinas durante el gobierno de Rosas. Lo que resulta interesante, me parece a mí, es que Malvinas guarda este potencial didáctico para hacer patria, ¿sí? Creo que lo que nosotros tenemos que pensar es que no podemos hablar de Malvinas sin hablar y sin hacer historia. Entonces, en ese hacer historia se encuentra algo que es complejo, que es ir de la dimensión sensitiva, grave, que tienen los conceptos como la muerte, las batallas, la relación colonial, el imperialismo, y la historia de la soberanía y de la patria. No sé si a ustedes les interesa, a mí lo que me interesa poder ver es cómo puede ser que esta historia desemboca en 1982 con la decisión de la dictadura militar para hacer ese desembarco, ¿sí? ¿Cómo podemos entender la reacción del pueblo argentino ante lo que fue el desembarco de las tropas en Malvinas? Creo que tiene que ver también con una idiosincrasia, ¿no? del pueblo argentino, hasta incluso, como bien decías, más atrás de este territorio que antes no era llamado Argentina en sí, pero bueno, también siento que hay personajes históricos que forman parte de nuestra propia identidad, más allá de que eso por la historia oficial no esté blanqueado o no se quiera hablar, como por ejemplo Luis Bernet, como por ejemplo el Gaucho Rivero, como por ejemplo, no quiero decirles personajes, pero como tantos héroes de nuestra patria, los cuales forman parte de nuestra propia identidad nacional, y a lo mejor forman parte de nuestra propia identidad sin que nosotros lo sepamos, y tiene que ver con lo que es esta disputa entre el imperio, ya sea el francés, el español o incluso el inglés, y lo que es la soberanía argentina. Miren, algo muy interesante que ocurre en la docencia para entender por qué Malvinas es
tiene tanto potencial pedagógico. Cuando nosotros por ley nacional tenemos que hablar de la cuestión de Malvinas. ¿Por ley nacional? Siempre, sí, por ley nacional, en todos los niveles educativos estamos obligados por ley a hablar de la cuestión Malvinas, en sus múltiples dimensiones. Y esto siempre provoca que, por ejemplo, uno empieza a hablar de las Islas Malvinas, de la ubicación geopolítica, de la ubicación geográfica, la ubica en el mapa y un chico capaz dice, bueno, pero ¿qué es una isla? O sea, y ahí uno entra como docente en, bueno, esto podría ser un obstáculo pedagógico, pero en realidad esto es lo que a mí me sirve para hacer patria. Porque pensar que es una isla implica empezar a nombrar. Entonces hay que contar que las Islas Malvinas también son las Islas Georgias y Sandwich del Sur, que una isla es la Gran Malvina, que la otra isla es la Isla Soledad, que en el medio está el cuenco, el estrecho de San Carlos, que eso tiene apertura hacia aguas dulces, que entonces está la Antártida, que es una zona que hoy en día se está explotando por el calamar, por parte de la corona británica. Entonces uno puede ver la multidimensionalidad de Malvinas para intentar hacer esa escuela y ese ejercicio democrático y ciudadano. Por supuesto, hay miles de actores. En el medio está Gaucho Rivero, que fueron silenciados por la historia tradicional y fueron recuperados por parte de los gobiernos que hubieron desde el 2003 al 2009. Pero me parece que eso revela la cuestión nuclear, que los conceptos de patria, de nación, no son conceptos cerrados, son conceptos que están en disputa. Y a mí me parece que eso es de vital relevancia para el contexto actual. Cuando nosotros escuchamos discursos de sentido común, donde de repente cualquier nacionalismo nos parece lo mismo y nos parece mejor que cualquier otra posición que no sea nacionalista, como si para todos la nación significara lo mismo. Y acá, por eso me interesa decir esto, no podemos pensar a Malvinas, la guerra de Malvinas, por fuera del contexto de dictadura militar. ¿Por qué? Porque si uno piensa el 2 de abril de 1982, tienes que pensar inevitablemente en el 30 de marzo de 1982, donde antes de haber una plaza exultante por la recuperación, como se publicitó, de las Malvinas, había una protesta obrera de 50.000 personas reclamando el fin de la dictadura, el regreso de la democracia. Entonces, cuando uno piensa pensar en la dictadura militar y el rol que tuvo en la guerra, uno tiene que empezar a problematizarse para la actualidad de la política, para la discusión con los compañeros, para la discusión con los profesores. Bueno, no da lo mismo que haya sido la que haya emprendido esa empresa bélica, porque quienes estaban en el comando de las operaciones muchas veces eran secuestradores y torturadores de bebés. Claro. Eso, yo creo que hay algo historia que cuando no se elige nombrar es por algo. Entonces, no podemos dejar pasar nunca esa relación que hay entre la dictadura y la guerra de Malvinas. No para desubjetivizar a los sujetos, no para hacer una desmalvinización. Los mismos que hicieron la desmalvinización fueron los militares que les pidieron a los soldados contar lo que pasaba. Ahora, sí reconocer que todo el arco político, este fenómeno que vos decís, bueno, es porque hay una idiosincrasia del pueblo argentino, pero no para todos significa lo mismo la patria, no para todos significa lo mismo la nación. Entonces, cuando uno piensa, ¿por qué todos los actores políticos salieron a festejar a la plaza si hace 3 días estaban pidiendo que se vaya Galtieri? Y bueno, algunos por el interés nacional concebido como la patria grande de San Martín, de Gaucho Rivero, y otros porque querían mantenerse en el poder, ocupando y usurpando el poder político mediante una gesta y una causa que fue utilizada como maniobra política. Y ahí me parece fundamental pensar en las madres de Plaza de Mayo. Hay unos textos muy lindos que cuentan las rebeliones de las madres y cuentan las discusiones que ellas tuvieron cuando de repente el movimiento democrático que estaba surgiendo, bueno, aparece la euforia por la guerra en una gran parte de la población. Y ellas dicen, bueno, nosotros no queremos quedar como traidoras a la causa de Malvinas. No es cuestión de que nosotros no querramos la soberanía de las islas.
pero nosotros tenemos a nuestros hijos detenidos, desaparecidos. Hay una Tenemos que seguir reflexión, reclamando. vos sabés que hay una reflexión que hace, ahora no me acuerdo, es un pensador de la izquierda nacional, particularmente, estamos hablando, ahora se me fue el nombre, pero hablaba particularmente de esta cuestión de lo que significaban las disputas o batallas primarias y las secundarias, y ponía el ejemplo de Beatriz Arlo. ¿Qué significaba esto? La lucha por la recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas en época de la dictadura se entendía que era importante en pos de la recuperación de territorio nacional, y esa fortaleza ganando la guerra iba a significar que el pueblo argentino recuperara el coraje y la fuerza para liberarse de sus propias cadenas, que en este caso era la dictadura cívico-militar. Que me parece que era una postura muy interesante. Ahora te voy a decir el nombre porque se me fue, y si alguien por el chat en vivo recuerda la frase de este pensador de la izquierda nacional, me lo puede poner por acá, que era una postura totalmente distinta, por ejemplo, a la que tenía Beatriz Arlo, una reaccionaria la cual entendía que debía perderse la guerra en pos de que cayera la dictadura cívico-militar. Me parece una discusión muy interesante en ese sentido. El triunfo o el posible triunfo de la guerra de Malvinas por parte de la Argentina podía significar que también cayera la misma dictadura. Distinto era lo que pensaba una persona como Beatriz Arlo, la cual entendía que la derrota iba a llevar a que se acabara la dictadura. Y ahí está como lo primario y lo secundario. Es para discutir igual. El problema es que a mí me parece muy interesante esto, pero el problema es que en los planes de la dictadura la guerra no estaba, ¿sí? Ellos tenían una idea que era: desembarcamos los navíos, golpeamos y negociamos, ¿no? A partir de allí los británicos nos van a tener que escuchar desde otro lugar y mandan a negociar a un diplomático estadounidense, y en el medio de esa diplomacia estadounidense, como para entender un poco lo que fueron los planes de la dictadura en general, ¿no? Ellos tenían en el 25 de abril mandan a un grupo de comandos que son los lagartos. En este grupo de los lagartos que desembocan en Georgia del Sur van a asistir a un grupo de trabajadores rateros. Norberto Galazo Sí. Lo planteó, disculpa. Ah, bien. Y entonces, cuando van a asistir a estos charrateros, ellos, la publicidad de los medios, por supuesto, había dicho: este batallón no se rinde, es la subélite de la Marina. Ahora, ni bien entre en contacto con los infantes británicos, se rinden, ¿viste? Es el gran caso de los que se rindieron, ni bien aparecieron los infantes británicos. Sí. Y el que firma la redención y es distribuido por los medios ingleses es Alfredo Astiz. Claro. Entonces, imagínate las discusiones hacia la adentro de las madres cuando lo ven Alfredo Astiz, torturador, con picana, que marcó a las madres, que hizo desaparecer a una docena de personas, que después, cuando supuestamente tenía que defendernos del enemigo común, se rinde sin tirar un solo tiro. Total. ¿No? Entonces, ahí es donde entra esta cuestión de que la causa de la soberanía, la causa de Malvinas, para mí, está en disputa, y yo creo que ahí hay una percepción del Estado argentino a partir del 2003 de malvinizar con la conciencia de la diplomacia y la paz, ¿sí? El reclamo siempre diplomático y siempre por la paz. Y yo creo que eso hay que valorarlo, pero a ultranza, porque sobre todo cuando empiezan estos discursos de personas que, como yo, quizás no vivimos lo que fue la guerra, y entonces tendemos a hablar de una manera Suelta. insensible, ¿sí? Insensible, Claro. con poca sensibilidad, de una velocidad que plantea que, bueno, si ahora que un conflicto internacional está debilitado Gran Bretaña, vayamos y tomémosla ahora. Y no saben quién va a ir a pelear esa guerra. Entonces, ahí hay una responsabilidad que tenemos los docentes de hablar en esta perspectiva histórica y de construir que hay una mate, aprender a querer Malvinas y
también hay que conocer Malvinas. Y ahí yo creo que el trabajo que se puede hacer, que es muy importante, es saber qué es lo que hagamos con las Malvinas. Todos sabemos qué animales habitan Malvinas. Claro. ¿Cuáles son? ¿Ustedes conocen los animales que están en Malvinas? No, sí, entiendo que dentro de lo que es la pesca es muy rico por los recursos estratégicos que tiene, particularmente, y, o sea, dentro de lo que se puede conocer o lo que se sabe, y hay personas que saben muchísimo más que yo, dentro de lo que es la pesca es muy rico, pero después, ¿qué animales hay? No, la verdad que no. Mirá, hay un documental hermoso en Canal Encuentro que se llama Malvinas y el mar, y que habla un poco, ¿no? Bueno, hay ballenas, hay focas, hay lobos marinos, hay caranchos, hay turbas, que las turbas sirven para hacer combustible con el carbono, pero a mí me pasa que yo siento que hay una tarea pedagógica que se hizo desde el Estado en el año 2003 que tenía que ver con querer el lugar del que uno es parte y así entender a la patria. Yo tengo tatuado el escudo nacional, ¿sí? En mi brazo derecho, pero no lo tengo tatuado con el mismo valor que le puede dar Victoria Villarroel al escudo nacional. Para mí no es lo mismo. Y pero cuando hablamos de nacionalismo no es todo lo mismo, es como hablar de un nacionalismo de brazos abiertos y un nacionalismo de brazos cerrados, el que levanta muro con el que recibe a todo lo que habita en nuestro territorio. Y abraza. Sí, claro. Claro, es por ese lado. Fede, te hago la última y desde ya te agradezco por esta comunicación. Si también tenemos que hablar del enemigo, tenemos que hablar del Imperio Británico. No es casualidad que el Imperio Británico sea el actual ocupante de las islas por la historia que Gran Bretaña tiene con la Argentina, no solamente en las Islas Malvinas, sino en nuestro territorio geográfico actual. ¿Cuál es la caracterización que podés hacer? Mira, la verdad que la cuestión del enclave imperial hoy es igual que, digamos, el paralelismo que podemos hacer. El Imperio Británico es igual de poderoso que lo fue siempre, necesita esas costas porque las utiliza. Ellos financian la ocupación de los clientes, está financiado por la venta de patentes de calamares en la costa para que los españoles pesquen, solo que pescan, nos dejan sin calamar y pescan en territorio argentino gobernado por territorio británico. Es un enclave al agua dulce, digamos. Hoy el Imperio Británico ese rol no aparece, por lo menos en la opción de la corona, de defenderse. No como territorio, ¿no? como toda esta, como todos estos bienes, como todo lo que habita esa zona. Creo que es necesario eso, no un nacionalismo de territorio, sino un nacionalismo de comprender como una identidad compartida con un espacio que habitamos. Nosotros nos duchamos en el mar Atlántico, ¿sí? O sea, eso de pensar a la Argentina como el mapa bicontinental de 2010, que nos permite pensarnos como en otro lugar, en una ubicación en el medio, en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Eso es fundamental para poder comprender por qué es tan preciado también esa zona, ¿no? Y siempre fueron los imperialismos. Fue el imperialismo español, fue el imperialismo francés y es el imperialismo británico hoy en Inglaterra con sus aspiraciones coloniales. Y descolonizar también forma parte de esa tarea de empezar a ver el mapa desde otro lugar, empezar a entender la historia de las enfermeras, la historia de Caucho Rivero, la historia de los protagonistas. Me parece que es fundamental para educar a un pueblo y para sostener el reclamo. Yo soy malvinero, pero soy malvinero de la misma escuela que Cristina, en ese sentido, del reclamo diplomático y firme por la soberanía de las Malvinas. Muy bien, Fede. Ay, qué orgullo. Y Fede es un crack. Sí, y es muy claro. Que lo vive. Es muy claro, es muy claro. Y cada vez que nos juntamos en algún asado o algo son horas y horas hablando de política. Se nota que el 2003 fue un punto en su vida importante a partir de ahí, de todo lo que sucedió en cuanto a la educación, porque sos muy joven. Bueno, muchas gracias.
Sí, es uno de los grandes cuadros que tenemos. Fede, querido, te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias por esta comunicación y estamos en contacto. Dale, acá te mando Muchas un saludo. gracias a ustedes. Subeldismo, vamos Fede, te pone. Bueno, que tengan muy buenas noches y gracias. Aguante Boquita. Gracias. Gracias. Fede Mendoza Correa, que lo tuvimos al aire, y no lo puedo bancar. Pero es un gran amigo. Pero y ¿por qué queremos no? que salga al Dejalo que aire. exprese Que su fanatismo. sí, por favor. Por Sana Ice. Por favor, es un fenómeno y la verdad que conceptos muy claros y siempre es un placer escucharlo. Qué lindo es tener docentes así, ¿no? Sí. Comprometidos con pedagogía, esto que decía, ¿no? Como al no vivirlo, tal vez uno habla no tanto desde el sentir, porque bueno, es algo que te contaron. Sí. Y lo cuenta con mucha vivencia, como si hubiera estado ahí, eso me llama mucho la atención. Fede lo que tiene, que me parece importantísimo, yo lo conocí por otro proyecto comunicacional que hemos compartido, y tenemos posturas cercanas y posturas lejanas. Muy bien. A mí lo eso que está me gusta bueno. de él es que cuando tenemos lejanía en las posturas, me encanta cómo las defiende. El chabón las defiende bárbaro, pero con mucho argumento, como nos podemos sentar a discutir, y siempre va a ser importante para Ciudad Alquitrán que vengan profesionales como Fede y den no solamente su punto de vista, sino también la formación, y a partir de su palabra podamos hablar de temas que nos comprometen y nos emocionan a todos, como son las Islas Malvinas. Ceci, Sí. ¿te parece que vayamos a una tandita? Dale, vamos. Vamos a una tanda. Antes, síganos por las redes, Por supuesto. @Ciudad Alquitrán en Instagram. También síganos por nuestro canal de YouTube, que se pueden suscribir, es absolutamente gratis. Pulgarcito para arriba, que nos dan una mano muy grande. @Ciudad Alquitrán, y nos escuchan por la 90.5 Radio Éter. Vamos a la tanda y enseguida volvemos. Dale. Calenta el agua. Cambia la hierba y en unos minutos seguimos bateando. Ciudad Alquitrán por la 90.5. Radio Éter. La responsabilidad de comunicar sin faltar a la verdad.